Bien, pues continuamos con Excel. Esta es la segunda clase, según recuerdo, de Excel. Les había encargado que realizaran el ejercicio 1, ¿sí? Ejercicio 1 y el ejercicio 2, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Nos habíamos quedado, ¿sí?, en algo importante, que es la prioridad de operadores. Se los dejo aquí para que lo vean, ¿sí?, ya un poquito con más de diseño, no nada más el puro bloque de notas, pero bueno, para que tengan noción nuevamente de la prioridad de operadores, y que es muy importante, ¿verdad? Bien, vamos a trabajar el día de hoy el formato de datos, que por ejemplo en los ejercicios ven por ahí el signo de pesos y la comita y todo ese asunto. Bueno, pues aquí vamos a ver cómo se trabaja eso. También las alineaciones, ¿sí? Más que nada es formatos, ¿ok? Importante. Bueno, vamos a empezar con algo bien sencillo: la alineación del texto, ¿sí? Yo pongo por ahí ese texto, puede ser un número, ¿no? Cualquier contenido a mostrar. Ya saben, si es un texto, pues de forma predeterminada la línea a la izquierda. Usted lo puede centrar de forma horizontal, ¿sí?, o también lo puede mover de forma vertical. O sea, tenemos las dos opciones, ¿no? Entonces, según necesiten ustedes su formato a utilizar, según les convenga el uso de estas alineaciones, pues es la manera en que pueden modificar la posición del texto en una celda, ¿verdad? Eso es así, aquí muy sencillo. Bien, igual también en ocasiones, por ejemplo, pensando ahorita en una situación en donde tenga, por ejemplo, que enumerar los días, ¿sí?, o las fechas. Vamos a poner fechas, por ejemplo, 22, 06, 20, ¿no? Entonces, y por ejemplo que sea un formatito de asistencia. Si yo esto lo extiendo, ¿sí?, para empezar, pues no cabe, ¿no? O sea, imagínense qué tan amplio quedaría esto para pasar lista, ¿no? Sería un desastre. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a modificar la orientación, ¿sí?, de las fechas, y entonces mi formatito queda más corto, ¿no? O sea, queda más compacto. Entonces ustedes pueden girar conforme ustedes deseen el texto de una celda. Pueden ponerle exactamente el ángulo en grados que necesiten, ¿sí? Entonces, pues la verdad está muy fregón todo esto, ¿sí?, para poder mejorar sus formatos, ¿no? Sí, la verdad es otra presentación de sus trabajos. ¿Qué otra opción tenemos por aquí? El de ajustar texto. Por ejemplo, si pongo un texto que es más ancho que el ancho de la columna, y yo le doy en ajustar texto, puedo manejar más de una línea de texto en una celda, ¿sí? Si le doy de nuevo ahí, me lo regresa como estaba. Entonces, pues el ajustar texto es lo que hace, ¿verdad? Es una opción que podemos utilizar. También tenemos la opción de combinar y centrar. Por ejemplo, en los formatitos de la tarea, por ejemplo en este, tengo centrado entre varias celdas este texto. Bueno, pues podemos ponerle este texto, ¿sí?, y vamos a suponer que los quiero centrar entre todo esto. Bueno, el texto tiene que estar aquí al principio, ¿no? Selecciono, combinar y centrar, ¿sí? Puedo combinar y centrar de forma horizontal, de forma vertical, ¿sí?, o de forma matricial, ¿verdad? Ya ustedes, sería cuestión de acomodarlo ahí al centro, pero, o sea, podemos combinar y centrar según nos plazca, ¿verdad?, o según necesitemos.
Muy bien, ahora vamos, por ejemplo, al formato de número que viene aquí en este grupo que está por aquí, para mostrar, por ejemplo, estas cantidades. ¿Sí? Entonces, si usted tenemos el número, ¿sí? Seleccionamos las celdas a las cuales le vamos a aplicar el formato y yo le doy aquí en formato de contabilidad. Y ya solito me modifica la visualización del dato. Importante, no se modifica el dato queda igual, ¿sí? El dato es exactamente igual. Yo lo checo aquí y le doy un doble clic y vea, sigue siendo un 56. Yo le doy un doble clic y sigue siendo un 0. Yo le doy un doble clic y sigue siendo 456. Únicamente se modifica la visualización de mi dato, que me agrega el signo de pesos, el punto 00, y si es un 0 me pone una rayita, ¿verdad? Entonces es nada más para que entiendan que la visualización es lo único que se modifica. El dato sigue siendo el mismo, ¿sí? Bueno, si ¿qué pasa si, oiga, es que quiero regresarme a como estaba? Bueno, pues selecciona lo que quiere modificar, se regresa en general y se queda como estaba, ¿sí? Ahora voy a ver otro formatito que se parece muchísimo a ese, es muy parecido, ¿sí? Muy parecido, pero si ponemos un dato bastante grande, ¿qué es lo que sucede? Hace exactamente lo mismo que el de contabilidad, pero sin el signo de pesos. O sea, este es para datos que sean monetarios y este es para datos que no lo sean, ¿sí? Estilo millares. Y cada 3 cifras te lo separa por una coma. Entonces, pues, bueno, igual, ¿no? Si nos queremos regresar a como estaba, pues lo dejamos en general, ¿sí? Bien, finalmente de este formato voy a trabajar el porcentaje. Nada más que hay que entender una cuestión, nos lo tenemos que aprender de memoria. El 1 es el 100%, por lo tanto vamos a tener que hacer esa conversión. No es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando del 50%, yo tengo que ponerle aquí .5, ¿sí? Y ya que le puse .5, le doy aquí en porcentaje y es 50%. Si yo quiero el 5%, pues es .05, ¿sí? Entonces yo aquí selecciono, le doy porcentaje y es 5%. O primero le doy porcentaje, pongo el 5 y ahora sí es el 5%, ¿sí? Pero si yo a esto se los quito y se los dejo como estaba, pues me lo deja en decimal, ¿verdad? Entonces nada más acordarnos que el porcentaje, ¿sí?, se va a manejar en que el 1 es el 100%, ¿sí? Sobre todo en nuestros ejercicios que vayamos a realizar, hay que recordar pues que esa es la situación que se presenta para que nuestro formato quede bien, ¿verdad? Porque después nos va a dar a lo mejor 2500%, ¿verdad? Y era 25%, bueno, pues que le pusiste 25, ¿sí? Le pusiste 25 y le diste porcentaje, pues, ¿sí? Esa es la situación. Entonces nada más que estén conscientes de eso, ¿ok? Tenemos por aquí otros dos botoncitos que también nos van a servir mucho para realizar nuestros ejercicios. Por ejemplo, voy a hacer aquí una división. ¿Sí? Y si yo hago uso de estos decimales y digo aquí aumentale decimales, ¿sí?, me va poniendo obviamente más decimales. Yo también puedo irle quitando decimales, ¿sí? Pero importante aquí, ¿qué es lo que hace al momento de aumentar o disminuir decimales? Redondea decimales, ¿sí? Bueno, de hecho al momento de disminuir, por ejemplo, tengo aquí esta cifra que es 14,286. Si voy a eliminarle decimales, ¿sí?, este decimal me va a decidir sobre el que sigue. Es decir, este es un 6. Todo lo que sea de 5, 6, 7, 8, 9 hasta 9, 5, 6, 7, 8, 9, va a pasar al siguiente dato. Es decir, si yo le quito aquí, este va a ser 1429. ¿Sí? ¿Vamos? Este es un 9, pues está más próximo al que sigue, entonces este va a ser 143.
Este es un 3, entonces de 0 a 4 se queda donde mismo, entonces se va a quedar en 14. ¿Sí? Entonces, nada más recordar que el aumentar o disminuir decimales me redondea la cantidad, ¿sí? Para que no se les vaya a pasar. Bien, entonces pueden utilizar cualquiera de estos formatos vistos por aquí para realizar o darle el formatito, ahora sí que se parezca al ejercicio que teníamos nosotros por ahí, ¿verdad? Ok, bueno. En cuanto a formato, podemos trabajar, por ejemplo, también lo de las celdas, que si quieres ponerle un borde, ¿sí? Sí, pues puedes hacer muchas cosas ahí en los bordes, ¿no? O sea, aquí en más bordes puedes hacer lo que te tu gana, cambiarle color, relleno, o sea, puedes hacerle todo, ¿no? También cambiarle el color, ¿sí? Si quieres escribir algo, y puedes cambiarle el color de la letra, o sea, eso lo deciden cada quien, ¿no? Yo no voy a revisar formatos, yo no voy a enfocarme en los formatos. Recuerden que yo me voy a enfocar en las fórmulas, pero para que tenga una mejor presentación su trabajo, pues obviamente les conviene saber utilizar los formatos que se puedan aplicar sobre la celda, ¿verdad? Muy bien, entonces en cuanto a formatos sería todo, ¿ok? Continuando con mi presentación, tengo por ahí el tema nuevo que se llama series, ¿sí? Las series, lo dice ahí mismo, son elementos que conservan un orden cronológico. Pueden ser de tres tipos, perdón. Pueden ser series de texto, pueden ser series numéricas o series de fórmulas, ¿sí? Para poder utilizar las series es necesario arrastrar una celda, y vamos a ver cómo se trabaja esto, porque son datos importantes que si hicieron ya el ejercicio 1 y 2 se darán cuenta del por qué es importante saber usar las series, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita vamos así algo rapidito, vamos a ver las series de texto. Por ejemplo, si yo aquí escribo lunes, ¿sí? Selecciono esa celda, y para que mi serie funcione tengo que dejar presionada el puntito inferior derecho que aparece en mi celda. Cuando yo pongo el cursor encima de ese puntito, mi cursor cambia de una cruz blanca gruesa a una cruz delgadita negra. Entonces yo doy clic y sin soltar el clic arrastro y me muestra los días de la semana, ¿sí? También tenemos los meses, ¿sí? Ok. ¿Sí? Para las series de texto, son series predeterminadas que ya están ahí cargadas en Excel. Todas las series de texto, si las arrastras hacia la derecha o hacia abajo, la serie se va incrementando, pero si tú lo haces hacia arriba, se va decrementando, o hacia la izquierda igual se va decrementando. ¿Estamos? Entonces, series de texto, si arrastras hacia abajo o hacia la derecha, se incrementan. Si la arrastras hacia arriba o hacia la izquierda, se decrementan. ¿Ok? Muy bien. Ahora, las series numéricas. Es muy posible que muchos de ustedes hayan querido hacer esto y tristemente se darán cuenta que pues no funciona de la misma manera con los números, ¿sí? Pero sí funciona de la misma manera, pero tenemos que hacer ahí un artilugio, por ahí dicen los españoles. Vean, cuando yo vaya a mover esto, tengo que dejar presionar la tecla control. Aparece un más pequeñito a un lado de ese cursor, ¿sí? Ahí está. Entonces dejo presionado control, doy clic, sin soltar el clic arrastro, suelto el arrastre y hasta el último suelto control. Y entonces de esta manera yo ya pude crear una serie numérica, ¿sí? De igual forma como sucede con las series de texto, si arrastramos hacia la derecha o hacia abajo, la serie se incrementa, pero si arrastro hacia arriba o hacia la izquierda, mi serie se decrementa. Ok, bueno, estas son las series. ¿Qué pasa si yo quisiera una serie que no fuera de uno en uno, sino que fuera
no fuera tan continua, o sea, que fuera una discontinuidad de, por ejemplo, de 2 en 2, o 3 en 3, 4 en 4, 5 en 5. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que poner primero los dos elementos de mi serie. Por ejemplo, si es de 5 en 5, pongo el 5 y el 10. ¿Sí? Selecciono los dos, como le doy clic y sin soltar clic arrastro. ¿Sí? Pero no estoy arrastrando de aquí, aquí no. Es la selección, aquí en medio. Ya que seleccioné esto, sin control arrastro. ¿Sí? Esa es la ventaja de utilizar Excel como es debido. ¿Sí? Entonces, igual, ¿no? La quiero de 3 en 3, bueno, pues 3 y 6. Selecciono estos dos, sin control arrastro. ¿Qué pasa si lo hago a través de control? Bueno, pues sucede ahí una cuestión interesante, que bueno, a lo mejor lo pudiera servir en alguna situación. Si usted deja presionado control, se repiten los datos. 3, 6, 3, 6, 3, 6. ¿Sí? Vamos. Bueno, entonces eso es si necesitaran una serie discontinua. Ahora, se pueden combinar las series de texto con las series numéricas. Por ejemplo, le puedo poner aquí día 1, ¿sí? Y yo nada más arrastro y qué hermoso, ¿no? Día 1 hasta el 8, ¿sí? O lo puedo hacer por acá. ¿Ok? Entonces es cuestión de que usted trabaje las series de forma adecuada. Ahora, ya que tiene las series, se dará cuenta que hubiera sido bastante útil saber usar series aquí, porque seguramente usted escribió cada uno de los meses que están por ahí. ¿Okay? Bueno, pues para que vea que la ignorancia tiene un costo muy alto y es en el tiempo, que pues el tiempo no regresa, ¿verdad? Pero bueno, para eso están aquí, para que ustedes se enseñen a utilizar Excel, y que no tengan problema alguno para poder realizar sus ejercicios. Muy bueno, entonces ya tenemos esto. Vamos ahora a la última serie, que sería las series de fórmulas, y que de hecho es una de las más importantes también, ¿no? No sé si recuerdan, en la clase anterior yo les había puesto aquí que era número 1, y luego aquí les puse número 2, y luego les puse suma, y luego les puse resta, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo les había puesto aquí esto de esta manera, ¿sí? Ahora saben cómo lo hice aquí, ¿verdad? Pero importante, ¿qué va a suceder aquí? En una fórmula, ¿cómo son las fórmulas? Inician con igual. En una fórmula tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, porque es más importante saber eso que nada más el aplicarlo, ¿no? Entonces, yo sé que esta es una fórmula, está sumándose, ¿no? 6 más 1. Si yo ya sé usar las fórmulas, que fregón, ¿no? Entonces ya nomás arrastro y va a estar funcionando la fórmula. Pero hay que entender qué es lo que sucede, porque qué tal si yo arrastro hacia la derecha, porque me da sus resultados, ¿sí? Vamos a ver, doble clic, aquí tengo A2 más B2, ¿sí? Cuando yo arrastre hacia abajo, se queda A3 más B3, A4 más B4, A5 más B5, A6 más B6. ¿Qué sucedió? Empecé desde A2 y terminé en A6. Las columnas, lo que fue A y B, no se modificaron, ¿sí? Pero vean qué pasa cuando lo arrastré hacia un lado. Ahora es B2 más C2, C2 D2, D2 E2, E2 F2, F2 G2, ¿sí? Y G2 H2. ¿Qué sucede? Cuando usted arrastra hacia la derecha, se modifica la columna, sin embargo el renglón queda igual, todos fueron 2, pero las columnas se fueron modificando. Entonces es importante señalar que cuando se trata de fórmulas, si arrastras hacia arriba o hacia abajo, se modifica el renglón, ¿sí? Pero cuando vas a arrastrar de derecha o a la izquierda, entonces ahí se modifica la columna, ¿sí? Lo cual hubiera sido muy útil también para este ejercicio, en donde ustedes pues hubieran hecho la diferencia, ¿no? Menos ¿sí? Ahí está.
Y que fregón hubiera sido nomás hacer esto, ¿no? ¿Sí? Así de fácil. O si sacaron una suma, ¿sí? Por ejemplo, si sacaron la suma de todo esto, ¿sí? Pues nada más recorre para acá, ¿sí? Entonces es importante pues, conocer Excel para que nos simplifique la vida, ¿no? Esa es la idea. Bueno, entonces esto es el tema de series, pero tenemos por ahí un caso especial, es un caso especial de las series, que es importante conocerlo porque se puede presentar la situación y de hecho en más de un ejercicio te puede servir conocer esta información. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar algo que se llama referencia fija, ¿sí? Creo que también viene por aquí explicado. Vamos a ver. Están las series de texto, discontinuas y vamos. Referencia fija. Fíjese bien, en ocasiones es necesario dejar una referencia sin modificación. O sea, hace que cuando ustedes arrastren, una parte de la fórmula no se actualice, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Presionar F4 y aparece un signo de pesos. Pero bueno, vamos a ver el por qué. Por ejemplo, no vamos a hacer una tabla de multiplicar, tabla del, y me dicen de qué número quieren, pues yo aquí sugiero, no sé. Y entonces ustedes, aquí están, arrastramos, las tablas de multiplicar son del 1 al 10, ¿no? Y pues, por ejemplo, sería este por este, ¿no? Sí, eso sería lo más lógico. Bueno, cuando sea así, pues si me da 5, ¿no? 5 por 1, 5, ¿sí? Ah, como ya sé arrastrar y hacer las series, pues arrastro, ¿verdad? Y oh surprise, no me da el resultado esperado. ¿Por qué? Aquí es B1 por A2. Aquí B2 por A3. B3 por A4. Ya se movió. Yo necesito que en esta fórmula haya una parte que no se mueva, que todas sean por 5. Entonces el que no quiero que se mueva es este. Lo selecciono, presiono F4, me aparecen signos de pesos. El signo de pesos antes de la columna me dice que no se va a mover la columna. El signo de pesos antes del renglón me dice que el renglón tampoco se va a mover, ¿sí? Cuando yo arrastre, voilà. ¿Por qué? B1 no se modifica, B1 no se modifica, B1 no se modifica, B1 tampoco se modificó y me voy hasta el final y tampoco se modificó, ¿verdad? Entonces de eso se trata la referencia fija, ¿sí? Entonces ahorita ya nos acabamos de aventar el tema de formato, que venían aquí los botoncitos que habíamos trabajado, y el tema de series, que es importante porque les facilita bastante la elaboración de los ejercicios, ¿sí? Bueno, entonces les voy a dejar que me realicen el ejercicio 3, el ejercicio 4 y el ejercicio 5. ¿En qué consiste el ejercicio 3? Bueno, el ejercicio 3, recuerden, lo que es amarillo es fórmula, ¿verdad? En este caso el ejercicio 3 es la papelería de Emilio el Baratero, ¿sí? Tienen ustedes, por ejemplo, un volumen de 1000 cuadernos. Lo compraron a 20 pesos y lo venden a 25. ¿Cuánto le ganan? ¿Sí? Bueno, lo importante aquí es saber cómo establecer la fórmula, ¿sí? Y que aquí se aplica la prioridad de operadores. Yo debería de hacer esto menos esto, ¿no? O sea, lo que lo vendí menos lo que lo compré. Y pues le estoy sacando 5 pesos. Pero tengo que recordar que eso lo hice 1000 veces, porque fueron 1000 cuadernos. Entonces, mi lógica me dice, bueno, pues multiplícalo esto por 1000, ¿sí? Y entonces ya no me da. Porque la prioridad de operadores me dice que primero se multiplica y luego se hace la resta. Entonces, yo necesito ponerle por aquí un paréntesis. Y entonces ahora sí me da el 5000, ¿verdad? Y qué hermoso es saber ahora nada más arrastrar, ¿sí?
Bien, ahora, el total. El total es la pura suma hacia arriba. ¿Sí? Simplemente es la suma. Sumo estos. ¿Sí? Y pues como yo ya sé, pues arrastro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Así de fácil está este ejercicio, pero lo importante de este ejercicio es que tienes que aplicar prioridad de operadores. Y aquí no lo puedes hacer de otra manera. No puedes aplicar una fórmula indirecta. No se puede. Entonces, entiendan que hay situaciones en las que tienes que aplicar directamente la prioridad de operadores y te la tienes que saber. Bien, esto fue el ejercicio número 3 de Emilio el Baratero. En el ejercicio número 4, ¿qué es lo que van a realizar? Es unas preferencias de consumo de refrescos, ¿sí? Que no debemos de consumir tanto refresco, pero que rico sabe, ¿eh? Entonces tenemos Coca-Cola, Pepsi y otro, edades de 10 hasta más de 40, ¿no? Y nuevamente lo que está en negro son datos, usted lo teclea, y lo que está en amarillo son fórmulas. El total, que es lo único que van a hacer, sumar estos, ¿sí? El total es sumar este y este de aquí, este total, ¿sí? El total, ¿qué es lo que va a hacer? Sumarlo así de manera vertical, así de simple, ¿ok? Bien, lo importante aquí es el porcentaje, ¿sí? Y aquí aplicamos dos cosas que ya habíamos visto ahorita en la clase, y hay que recordar lo siguiente. Yo sé que 152 es el total, en este caso de personas que entrevisté o encuesté, ¿estamos? Ese es mi 100%. Entonces, 64 que prefirieron Coca-Cola, ¿qué porcentaje representa del total, no? Se supone que debería ser una regla de 3, es decir, multiplicar 64 por 100 sobre 152 para que me dé el 42.11. Pero, si ustedes recuerdan, yo les había dicho que el 1 es el 100%. Entonces, si multiplico 64 por 100% es 64, porque este es un 1. Acuérdense. Entonces, 64 por 1, pues 64. Entonces, yo nada más voy a dividir este entre este. ¿Sí? Lo voy a hacer aquí. Este entre este. ¿Sí? Y ya, aquí está el 40.42. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues nuevamente tengo que aplicar porcentaje y modificarle por ahí los decimales, ¿no? Y como yo ya aprendí a arrastrar, pues bien fregón yo arrastro y pues tengo ese error. ¿Por qué? Porque aquí divido este entre este, ¿ok? Y aquí divido este entre nada. Y aquí divido este entre nada. Y aquí divido este entre nada. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito que cada uno de estos sea dividido entre 152. Entonces el 152, que es el E7, no lo modifico. Entonces selecciono F4 y con los signos de peso le digo no te vas a cambiar de ahí. Y voilà. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que trabajar en el ejercicio número 4. Y finalmente en el ejercicio número 5 es un formatito de ventas de mayo. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Total, ya sabes, suma. Total, suma. ¿Estamos? Una suma. Porcentaje, lo acabamos de ver. Nada más que entonces ahora va a ser de forma vertical. Acá lo manejábamos de forma horizontal, ¿no? Entonces cada uno de estos va a dividirse. Sí, perdón. Cada uno de estos va a dividirse entre los 65.000. O sea, 28 sobre 65, 3 sobre 65, 15 sobre 35. Cada uno de estos entre estos. Y te da ese porcentaje. Muy bien, entonces lo vamos a dejar por ahí. Esta es la clase, la segunda clase de Excel. Nos estamos viendo y me envían la tarea, por favor.